Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos ni idea. Mi nombre es Rocío y cuando me están haciendo cosquillas me pasa que llega un momento en el cual siento cosquillas aun cuando la persona no me está tocando. Como solo sentir un dedo cerca hace que yo no pueda más con mi ser. Mi nombre es Belén y cuando era chica en un momento le pedí a mi abuela que me entrenara para no sentir cosquillas en los pies. Entonces me acostaba en la cama y mi abuela despacito me pasaba un dedo en la planta del pie y yo decía, no tengo cosquillas, no tengo cosquillas. No funcionó. Más controladora no se consigue, ¿eh? Yo creo que la conozco y me sigue sorprendiendo día a día. ¿Querés sorprenderte un poco más? Mi nombre es Melina y a mí sí me funciona el entrenamiento de cosquillas y es el día de hoy que no tengo cosquillas. A mí las cosquillas es algo que saca algo muy violento dentro de mí. No me gustan, la paso mal, tengo ganas, o sea, me haces cosquillas y tengo ganas de pegarte. No hay... Es que genera un poco de violencia. Claro, es que en general es como que al principio, bueno, te reí de verdad y ya después llega un mundo en el que me estás haciendo mal. Esto es un daño. No. Nunca pasa el disfrute. O sea, de entrada ya es, no aguanto más y necesito, y me empiezo a desesperar. O sea, no me divierte. Bueno, ya lo saben, no me hagan cosquillas. Bueno, a que no saben de qué vamos a hablar hoy. Ay, no sé, animalitos. Animalitos. No van a ser animalitos, van a ser cosquillas, obviamente. Y particularmente lo que plantean los autores del trabajo este es que desde la época de Aristóteles, que se sabe y que se escribe al respecto, que no nos podemos hacer cosquillas a nosotras mismas. O sea, que no te reís, o sea, yo me puedo hacer, o sea, ustedes no están viendo, pero yo estoy rascándome la axila con una mano y claramente no son cosquillas, pero No, es que no son Claro, cosquillas. no te estás es generando algo. cosquillas. Digo, obvio que No, podés ok. hacer el movimiento que generaría cosquillas, pero si lo haces vos misma, no te genera cosquillas. Y eso se sabe, como digo, hace un montón, pero no se sabía por qué. Y había, en el momento en que se escribe este trabajo, que es en 1999, ¿Podemos adivinar sin saber? Perdón. siempre sí. Para mí, un condimento esencial de las cosquillas es la impredecibilidad. Entonces, si vos la haces, o sea, si vos te haces las cosquillas, como que no tiene gracia, ¿entendés? No tengo más términos técnicos para aportar a mi teoría, pero para mí reba por ahí, como que la joda de la cosquilla es que no sabes dónde te va a hacer y que todo de repente tipo te pica y todo te da risa y nada, no sé. Bueno, eso que estás planteando vos era lo que se llama la hipótesis del reflejo, que es una de las dos hipótesis que venían a explicar por qué no nos podemos hacer cosquillas a nosotras mismas. La hipótesis del reflejo, o la gente que la defiende, plantea que justamente esto, que el componente de impredecibilidad es muy fuerte. Y acá hace una discusión que me parece que está bueno hacer, que también hablamos de reflejo en general a acciones involuntarias, ¿sí? O a movimientos, nos quedamos en acciones involuntarias, como por ejemplo cuando te golpean el tendón en la rodilla y se levanta la pierna, ¿sí? Que es algo que yo aprendí viendo El Chavo del Ocho. Para mí, en Argentina, en las consultas no se hace eso. A mí no me lo hicieron nunca, pero en El Chavo pasaba todo el Nunca. tiempo y así lo aprendí. No. Pero bueno, ese es el reflejo, particularmente se llama reflejo patelar, y aunque vos sepas que te están por golpear, pasa. En cambio, hay otro reflejo, que serían los reflejos de susto, que funciona justamente cuando no sabes. Digo, si alguien se para atrás de la puerta y te asusta cuando vos saliste, si vos sabés que la persona está ahí y te va a decir no te asustás. Ahora, si te sorprende, sí te asustás. ¿Sí? Y como que por este lado dicen que vienen las cosquillas, que es lo que planteaba Meli. La otra hipótesis es la hipótesis interpersonal, que plantea que necesitas que haya otra persona para poder sentir cosquillas, porque hay algo en lo vincular que es lo que construye las cosquillas. Aunque la hipótesis esta del reflejo era la más antigua, como que más medio en la segunda mitad del siglo XX, la que más estaba picando en boga, se dice, o algo así, la que estaba más de moda. En boga, ok. Mezcló como dos frases para decir eso, ¿no? Algo raro. La hipótesis que estaba más de moda era la interpersonal. Y en el trabajo este citan a un montón de gente defendiendo una u otra hipótesis, y en esta particularmente citan a Darwin, así que lo voy a citar porque Darwin, y decía que el interpersonal es crítico porque probablemente si una persona extraña intenta hacerle cosquillas a una criatura, probablemente el niño grite de miedo en lugar de reírse, ¿sí? Que lo mismo que por ahí si se lo hace su madre, su tío, su hermano, le genera cosquillas, y si se lo hace una persona extraña, le genere miedo. Entonces, ¿qué van a hacer en este trabajo?
que se llama ¿Puede una máquina hacer cosquillas? Y lo que van a hacer, como su título indica, es agarrar personas y que les haga cosquillas una persona o una máquina y compararlo. Entonces, si la máquina te puede hacer cosquillas es porque la interpersonalidad no importa. Y lo que importa es la sorpresa. Claro, si la máquina no te puede hacer cosquillas es porque entonces esa parte interpersonal era la que importaba. Bueno, en realidad dije mal, o sea, solo no implica que lo de la sorpresa es efectivamente lo que importa. Solo significa que lo interpersonal no es lo que De va. esas dos hipótesis que tenés en ese momento estarías haciendo que una pase al frente en la batalla. Quiero decir una cosa, que es que cada vez me doy más cuenta de que en este podcast las tres tenemos altos problemas de ansiedad, y eso se ve muy reflejado a veces cuando una está recién contando, por lo menos a mí me está pasando ahora, cuando vos estás contando el experimento, yo ya estoy pensando en el resultado y en lo que falta y en lo que deberían haber hecho y por qué. Todavía no escuché cómo fue el experimento, ¿entendés? Pero bueno, me acordar que quería preguntar una cosa. Ok. Y cuando plantean esto que van a hacer, le preguntan a 48 estudiantes si creen que la máquina va a poder hacer cosquillas. Les dicen, bueno, construimos una máquina de hacer cosquillas, ¿creen que va a ser efectiva? La mitad dice directamente que no. Y dentro de la otra mitad, el 15% dice sí, igual de efectivo que si lo hace una persona. Y el restante 35% dice que la máquina no puede ser tan efectiva como una persona. Pero ¿para qué les importaba eso? Para mí es medio un censo de en qué estado está la pregunta en el momento. Ok. Porque no es las personas que van a ser los sujetos, o sea, no es que se lo preguntan antes de ser sujeto. Ah, ok, ahí va. Hacen una encuesta cuando están planificando el experimento. Ellos hacen bastante hincapié en que es algo de lo que se habló mucho y se escribió mucho, pero se investigó muy poco. Entonces medio que están, no sé si son los primeros, porque hay gente que ya hizo cosas, pero como bastante flojas de papeles, como por ejemplo un investigador que les hizo cosquillas a sus hijes con una máscara puesta para que no le vieran la cara, y como igual se reían, dice que no importaba lo interpersonal. Eran dos criaturas. Aparte, Muy bueno. Dos criaturas Muy que bueno. te reconocen porque sos el padre, aunque tengas una máscara puesta, qué sé yo, tipo, no están viendo tu sonrisa, pero... Bueno, ¿quiénes van a ser los sujetos en este experimento? Son 35 estudiantes de la Universidad de San Diego, California. Y lo que me pareció súper interesante es que, vieron que a veces nos preguntamos como, bueno, ¿cómo consiguen gente? A estos estudiantes les dieron créditos, digamos, académicos, como cursar una materia, bueno, así, a cambio de que participaran del experimento. sí, no es la Pero eso es muy primera vez normal. sí, es normal, es normal. ¿En serio? No es la Eso se primera. usa mucho. Bueno, ¿cómo es esta máquina de hacer cosquillas que tanto nos va a importar? La describen así, dicen, la máquina de hacer cosquillas fue diseñada para que se vea y suene como una mano robótica que puede moverse sin intervención del investigador. Está conectada por un flexible a un equipo donde se puede controlar su movimiento. Cuando se prende, vibra y hace ruido que parece como un ratón, como un robot. Ay, señora, qué mal que está. Un fallido. Entonces, las personas, o sea, sujetos experimentales, van a entrar a la sala de a una y les dicen, te va a hacer cosquillas una persona, después te va a hacer cosquillas una máquina, o al revés. Tapan los ojos y los oídos, y después de cada sesión de cosquillas, digamos, les piden que registren cuántas cosquillas habían sentido. Y además están siendo filmadas, entonces después va a haber un registro de, bueno, un observador que no sabe, graduando cuánto vio, que se rió, que se movió la persona. O sea, esa es una escala de 1 al 5. Rob, por ahí ya lo dijiste, pero no sé, por ahí me distraje. ¿Dónde les hacen cosquillas? Bien, no lo dije. Les van a hacer cosquillas en la planta del pie. Ay, ese la lugar que peor. ustedes entrenaron. La peor. Finalmente reconocido como el peor lugar. Yo creo que un poco es el peor y además es el que es más uniforme, como que por ahí en las axilas o en las costillas es algo más puntual a cada uno, una combinación de movimientos más específica. En cambio, la planta del pie es como te tocan un poco y... Pero a mí, yo lo que tengo miedo es que si yo fuera sujeta de ese experimento, yo pateo. Hago pelota a la máquina. Estaba trabada la pierna. ¿Qué? Sí, horrible. Pero eso es tortura. Pero no hay una tortura famosa que es la tortura con la plumita en el pie. Está bien, una pero- tortura china, siento. Pero ¿cuánto tiempo? Esto era un ratito y les habían dicho lo que iba a pasar y estaban de acuerdo. Claro, sí. ¿Por qué alguien accedería a eso? O sea, a mí me...
Bueno, sí. créditos, una materia, pensar un poco de Claro. doctorado, Belén. O sea, Sí, quizás sí. Pero o sea, me parece una situación muy estresante. Bueno, igual hablamos de gente durmiendo en un laboratorio con un audífono que les decía al costado cosas. Bueno. Un ratito de cosquillas es menos grave. Algo que dicen que es importante es que aún teniendo los ¿cómo se llama? Tapones de oídos puestos, podían escuchar a la máquina y podían escuchar las instrucciones y, digamos, escuchaban menos el ruido de afuera, pero escuchaban, ¿sí? Entonces, hay una persona que entra, se acuesta en la camilla y que le tapan los ojos y los oídos, y una experimentadora que es la que les va a hacer cosquillas. A veces les va a tocar primero la persona, a veces les va a tocar primero la máquina. Y cuando les toca la máquina, van a escuchar a la persona yéndose, abriendo la puerta, cerrando la puerta. O sea, van a tener en claro que están en la habitación a solas con una máquina, que no hay ninguna persona involucrada. Si bien hay una persona registrando el video y lo que fuere, no hay persona involucrada, ¿sí? Entonces, cuando la experimentadora les hace cosquillas, le va a tocar también el otro pie como para que sepa que está ahí. Cuando toca cada cosquillas la máquina se prende, hace cosquillas automáticamente, hace ruido mientras trabaja. Acuérdense que la máquina esta particularmente hacía ruido para que supieran que estaba funcionando la máquina. Termina de hacer cosquillas y se apaga. Las personas acostadas escuchan, ahora te va a hacer cosquillas una persona, o ahora te va a hacer cosquillas una máquina, ahora responde. Ahora viene el pero, que es un pero bastante grande, que es que en realidad ni la máquina ni la experimentadora les hacían cosquillas. Había una segunda persona del equipo de investigación, escondida abajo de la camilla, que es la que se ocupaba de hacer las cosquillas. me parece brillante. ¿Para Me qué? parece Plot twist. brillante. Increíble, nunca me hubiera esperado. Es hermoso porque en la construcción del trabajo, cuando lo relatan, también te venden primero la máquina de hacer cosquillas, toda la zaraza, Claro. y después te dicen, igual la máquina no hace nada, ¿eh? Porque lo que dicen, que tiene mucho sentido, piensan que aún hoy sería difícil, con la tecnología en el 99 más aún, sería muy distinto el estímulo de una máquina que el de la mano. Y a ellos no les interesaba saber si ese estímulo distinto les generaba también cosquillas, sino que esté o no esté la persona generando un vínculo con vos. Entonces querían que las cosquillas de ambas situaciones sean lo más parecidas posibles. Bueno, hay una persona escondida entonces a cargo de hacer cosquillas, con lo cual en todas las situaciones las cosquillas son iguales, digamos. Y cuando terminaban les hacen un cuestionario a ver si sospecharon algo, ¿sí? De las 35 participantes, solo 2 sospecharon y esos datos los descartan. El resto no solo no sospechan, sino que les preguntaban si les había parecido igual o distinto las cosquillas que les hacía la máquina y la persona. Y una de las personas dice que la mujer tenía uñas y la máquina no. O sea, inventó con ganas, hermoso. Bueno, entonces tienen estas dos respuestas, digamos, que evalúan. Por un lado, en una escala de 0 a 7, la persona dice cuántas cosquillas sintió, y por otro lado, en una escala de 1 a 5, hay 2 observadores independientes que dicen cuánto vieron que se reía o que se movía o lo que sea, digamos, que está relacionado al comportamiento de cosquillas. En ninguna de los dos casos hay diferencias. Con lo cual, lo que concluyen es lo que nosotras estábamos diciendo al principio, que es que en principio la hipótesis más fuerte es la del reflejo. Para. ¿Diferencias entre qué y qué? ¿Entre esas dos cosas que registran? En cada una de esas dos cosas, entre cosquillas hechas supuestamente por la persona y cosquillas hechas supuestamente por la máquina. Está bien, o sea, lo que reporta la persona y lo que ven los observadores independientes coincide tanto para cuando las personas están con la máquina, o sea, entre comillas con la máquina, como cuando están con la persona. No es que comparan lo que puntúa el observador con lo que puntúa la persona, sino lo que a mí me preguntaron, ¿cuántas cosquillas sentiste? Ahora que me hizo cosquillas supuestamente una máquina. O cuando me hizo cosquillas supuestamente una persona, y en ambos respondí 5, ponele. Ok. No necesariamente cada persona siempre igual, sino que entre los dos grupos no hay diferencias. Entre las dos condiciones. Claro, entre las dos condiciones, y tenemos 2 variables respuestas que pueden medir. Entonces, bueno, dicen, es mucho más fuerte la hipótesis del reflejo, porque si la máquina, que de nuevo es una persona, pero vos crees que es una máquina, con lo cual es como si te hiciera cosquillas una máquina, te está pudiendo hacer cosquillas, es porque a vos no te está importando que exista otra persona en escena. Pero lo que discuten, que me parece súper interesante, es que esto no implica que el componente interpersonal sea irrelevante, ¿sí? Solo que no es indispensable. ¿Y por qué digo que me parece interesante? Porque es verdad que en un montón de otros contextos por ahí que tan cosquillas puede ser algo súper violento,
y que no te va a generar risa. Digo, de nuevo, esto está en condiciones de laboratorio, como muy cuidadito todo. Y en este contexto no necesitas de lo interpersonal para que pueda haber cosquillas. Pero eso no significa que lo interpersonal no juegue ningún rol en todo esto. Claro. Y lo más loco que creo que lo dicen en otro trabajo después, que no es en este mismo, que es que las personas que tienen esquizofrenia sí pueden hacerse cosquillas a sí mismas. Porque tienen de alguna manera, y esto estoy siendo muy poco técnica, entiendo muy poco de psiquiatría, pero como que tienen de alguna manera una separación del yo, que pueden generarse cosquillas y sentirlas porque no están teniendo ese reflejo que inhibe la sensación de cosquillas porque sabes que te estás haciendo vos misma. Y tiene un montón de sentido porque uno de los signos de la esquizofrenia tiene que ver con poder distinguir que las voces que escuchás en tu cerebro son tuyas o no son tuyas. Entonces, Claro. tiene sentido que esta disociación de alguna manera sea distinta. Sí, total. Me parece interesante que esté reportado. Sí, sí, o sea, ahora que lo decís es como, ah, sí, claro, pero si no lo decía jamás hubiera hecho este vínculo. De hecho, no se me hubiese ocurrido la pregunta siquiera. Claro, eso. Busqué más y la verdad es que de el 99 acá no se investigó mucho sobre cosquillas, como que quedó medio en el olvido esa pregunta, pero igual me parecía lindo traerla a colación porque este plot twist que metieron en el diseño experimental me pareció que ameritaba todo el relato. Tal cual. Gracias por recrearlo. Es que la realidad es que si no, no era comparable, porque si vos tenías, por un lado, un dedo de una mano humana versus una pinza, y te estabas preguntando sobre la presencia de la persona, también estabas cambiando cómo eran las cosquillas. Meli, vos tenías una crítica tipo antes de empezar el Pregunta. experimento, preguntas. Era una pregunta, porque me parece, o sea, yo no sé si desde el principio, como yo ya defiendo la otra postura, ya estaba como muy con cosas en contra de esta, pero pensé que esto no dé significativa la diferencia, o sea, que no haya diferencia entre el estímulo de la máquina y el estímulo de la persona. No descarta que tal vez haya diferencia si las cosquillas las hacen, no sé, animales, por ejemplo, ¿entendés? O sea, como que me parece que estaría bueno hacer todavía más experimentos, que no sé si los hicieron o no, para realmente confirmar que la cosquilla es independiente de cualquier cosa externa, o sea, que es un estímulo puntual que se siente en un lugar y que te genera una determinada respuesta, vaya a saber uno por qué. ¿Entendés? Como completamente independiente de la entidad que la genera. Sí, plantean que es un comportamiento estereotipado en respuesta a que te estimulen en un lugar determinado, digamos, Claro. pero que justamente que no es tan reflejo como lo que decía antes del reflejo de la rodilla. O sea que no necesariamente en todos los contextos, en todas las situaciones se va a generar el reflejo. Por esto que decíamos de que por ahí, no sé, digo, te están asaltando en la calle de noche y el ladrón decide empezar a hacerte cosquillas, yo no creo que te rías. Claro. No, me hace acordar a lo, o sea, pero yo lo describiría como un patrón fijo de comportamiento. Es que es eso. Y me da curiosidad, ahora que lo estoy pensando, si hay otros animales que tienen cosquillas, ¿no? Yo creo que sí. Digo, de hecho, recuerdo la veterinaria en algún momento diciéndome que había un lugar que le daba cosquillas a mi perro, por ejemplo, y que no estaba bueno hacerle cosquillas. Estoy bastante segura de que leí algo, pero ahora no lo estoy encontrando de nuevo, sobre como que las cosquillas estaban bastante conservadas en la evolución que Claro. existía. Ahora, la gran pregunta que me hago es, ¿por qué cornos dan risa? ¿Entendés? Porque claramente no es algo que uno asocia con el disfrute. ¿Entendés? Nadie disfruta que le hagan cosquillas. No sé, yo tipo, el principio de las cosquillas lo disfruto, ¿eh? Después llega un punto en el que no puedo respirar, no puedo, como ya no No me... sé, como que cuando es una cosita chiquitita, un poquito, pero no está bueno, ¿entendés? Y sin embargo nunca, o sea, incluso yo creo que si te torturaran con cosquillas, en ningún momento, o sea, tal vez llorás mientras te reís, pero nunca te dejás de reír, ¿entendés? Como que, tipo, no puedes respirar de lo que te estás riendo, pero no sé si te agarra. Vos sabés que yo hago, bueno, ya les venía diciendo que no disfruto ni un poco y a mí no me río, o sea, no es una carcajada lo que hago, como que empiezo a gritar. Hago una secuencia muy extraña, pero no diría que es risa lo que me genera. Es una cosa toda Ok. tensionada en donde no paro de pedir que por favor basta, pero ni a palos dirías que eso es una carcajada. O al menos no es la carcajada que uno asocia como carcajada, en Claro. todo caso. O sea, quizás involucra, qué sé yo, involucrará el mismo conjunto de músculos, lo que sea, pero no es la carcajada de vi un meme en Instagram y me hizo reír. Es otra cosa.
O sea, acabamos de inventar un nuevo tipo de risa. Eso es lo que está pasando. La risa en Belén. este episodio. Igual, me parece que particularmente es medio la famosa frase de la excepción que confirma la regla, ¿no? Pero digo, cualquier comportamiento así como muy estereotipado tiene sentido que en algunas personas se exprese distinto. Pero creo que si hacemos una encuesta de qué le genera las cosquillas a nuestros escuchantes, la gran mayoría va a responder que le genera carcajada. O risa al menos, digo, no sé si carcajada con la granditud que tiene esa palabra. O También es grandeza. cierto, sí, sigo pensando sobre mí, obvio, pero también es cierto que hace mucho tiempo que no me hacen cosquillas, entonces lo que puede haber pasado también es que mis recuerdos sobre eso esté completamente tergiversado y yo te pongo una firma de que no me río y en realidad Vos estás ofreciéndote a que te hagamos cosquillas solo para no, ver ni a si palos, efemera tu ni a recuerdo. palos. O sea, no importa cuántos puntos de doctorado me den, no, 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 no y no. Otra cosa que dicen que me pareció interesante es que como que separan las cosquillas en las cosquillas leves y las cosquillas profundas, creo. Que las cosquillas profundas serían lo que pensamos cuando pensamos en cosquillas, y cosquillas leves son como cuando te rascan con los dedos en los brazos, que te genera como un... El No chuchito. sé, Bichito, le claro, dicen. pero que no es una cosquilla, y que ese sí te lo puedes hacer a vos misma. Como que Ah, hay sí, eso algo sí. diferente en esas dos cosas, que la cosquilla no se podés hacer, pero a ese, digo, si vos te acariciás el brazo, lo sentís como si... Por ahí no es lo mismo que si lo hace otra persona, pero está bueno también. No, pero para mí casi que no es una cosquilla eso. Igual, claro, o sea, total falta de criterio de nada, ¿no? Pero yo escucho esa distinción y es tipo, Estaba por decir que la falta de términos inequívocos delata un poco lo poco estudiado que está, porque en otros fenómenos no estaríamos diciendo la cosquillita del chuchito del no sé qué, o sea, tendría un nombre como muy claro, y sin embargo estamos diciendo cuando te pasas el dedito por el antebrazo, que qué sé yo. 100%. Pero también está pensando en ese orden, digamos, en ese plan, que Meli decía, yo eso ni lo pienso como una cosquilla, y es verdad, yo por ahí como cuando le dije, bueno, sí, pero si te pregunto qué te genera que te pase los dedos por el antebrazo, no decís, me da cosquillas. Sin embargo, como en inglés, digamos, esta gente es de California, sí se llama tickle a las dos cosas, o sea, tanto a lo que nosotros llamamos cosquillas como a esta sensación, sí lo consideran en el mismo nivel de alguna manera. Y de nuevo, es como, Yo hubiera dicho, yo al del dedo por el brazo hubiese dicho cosquilleo, ponele. puede ser. Ah, como una cosita. claro. Pero cosquilleo también puede ser cuando se te duerme la pierna, que También. también es otra Ay, qué cosa. problema. Sí, o cuando tenés un escalofrío. Las definiciones, harta de este problema. Pónganle nombre y digan de qué están hablando, caramba. Caramba. Otra cosa que me llamó la atención en relación a lo que hablábamos el capítulo pasado de los papers actuales versus los papers más viejos, es que en este trabajo no solo dicen lo que sostenía tal o cual otro científico con nombre propio, sino que también en un momento citan un pedacito de un trabajo de otra persona, textual, digamos, insertan la cita, y en esa cita, la persona que están citando cita a Hussein. Y nada, fue Ah, como mira. un mimito patrio, digamos, ¿no? ¡Qué lindo! Un mimito patrio. Casi como, no sé, un churro y una Ay, qué chocolatada. ganas de comer churros. Mal. Instagramos el hashtag Mimito Patrio. Mimito patrio. Me encantó. Bueno, queridos y queridas escuchantes, ya saben si en algún momento las cosas vuelven a la normalidad y nos cruzan en la calle, cuando seamos famosas, por supuesto, y nos frenan para pedirnos un autógrafo, ni se les ocurra hacernos cosquillas. Particularmente a mí no me hagan porque va a ser muy aburrido. A Belén no le hagan porque les va a encajar una trompada, y a Rocío no le hagan porque, no sé, tal vez los denuncios se ponen a llorar o cosas raras van a pasar. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio de Dato Encerrado. No se olviden de seguirnos en las redes, en Instagram, y de mirar nuestros videitos en YouTube, y compartir este podcast a todas las personas que les parezca que les puede gustar nuestro contenido. Nos vemos la próxima. Pero eso es muy fácil, o sea, podés hacer un robot que tenga Bueno, un spoileame el cepillito. paper, ¿sabes? Se llama Ay, Cana perdón. Machine Pickle. Puede Esto claramente fallar. es el outro. Es el auto, Ok. sí. Claramente.